Revolución es sentido del momento histórico, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo. Es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. El internacionalismo cubano se enfoca en ayudar a países pobres, con necesidades humanitarias como medicina, educación y en otros casos hasta con apoyo militar. Como es el caso de Angola, que en 1975 recibe apoyo en una guerra de más de 10 años en contra del ejército sudafricano para debilitar su sistema racista. En esta lucha son enviados cerca de 500,000 de soldados cubanos. El apoyo militar ha estado presente en América Latina, pero en el caso de México, las excelentes relaciones diplomáticas provocan la falta de apoyo a las guerrillas mexicanas, dirigiendo los esfuerzos al ámbito educativo con el programa Yo Sí Puedo, para combatir el analfabetismo. Cuba destaca también por el apoyo humanitario en el ámbito de la salud. Es por eso que en el periodo especial, Castro crea la Escuela Latinoamericana de Medicina, ELAM, cuyo propósito es apoyar a países pobres o que han sufrido un desastre y necesitan servicios médicos de calidad. Actualmente integran este proyecto 117 países. Fidel Alejandro Castro Ruz dijo: ser internacionalistas es saldar nuestra propia deuda con la humanidad. A partir del triunfo revolucionario, se inicia un camino de solidaridad con los pueblos más necesitados de todo el mundo. El internacionalismo cubano es alabado y agradecido por muchos países que se benefician de la solidaridad cubana. A pesar de todas las carencias desde el periodo especial, Cuba no deja de apoyar a quien más lo necesita. ¿Ha valido la pena entonces semejante sacrificio? El camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios, sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. Of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Los pueblos entonces tienen dos alternativas: doblegar o luchar. ¿Cómo se dice bien? ¿Bien? Está bien. Para mí no es más que la amistad con otro hombre. Es el amor irradiado, que sin duda después son irradiaciones iguales de respuesta. Y en el caso de Cuba, como ustedes saben, ¿qué papel jugó el internacionalismo en África? Que tiene costos muy altos, todas esas cosas. Nada es de gratis. Todo tiene un esfuerzo que pagar. Y a veces, además del esfuerzo, son otros precios. De la balanza de la historia es la que dice. En esos momentos, en los años 60, es posible virar el rumbo de la historia a favor del socialismo. Y entonces, la Revolución Cubana decide empujar esta estrategia de apoyo a los pueblos y a las revoluciones. La Tricontinental surgió como una respuesta de los pueblos de África, Asia y América contra el colonialismo y el imperialismo. En su primera sesión, en enero de 1966 en La Habana, 3 continentes luchan por una vida mejor. Nuestro pueblo, como les dije el 2 de enero, los recibió con los brazos abiertos y los despide con los brazos cerrados como símbolo de un lazo que no se romperá más y como símbolo de sus sentimientos fraternales y solidarios hacia los demás pueblos que luchan, por los cuales está dispuesto a dar también su sangre. Patria o muerte, venceremos. Y la Tricontinental se convierte en el gran momento para decretar que había que hacer la revolución en cualquier rincón del mundo. Son varios los delegados mexicanos. Además de gente de izquierda, también van delegados priistas, por ejemplo. Porque recordemos que
Cuba permitía y admitía a los priistas como si fueran de izquierda, que son los que pasan los reportes a la Dirección Federal de Seguridad de los mexicanos radicales que terminaron acudiendo al mismo encuentro. Y es este llamado por incendiar las praderas, es el llamado por ahí donde realmente existan las condiciones para hacer la revolución, armémosla. Cuba se convierta en el faro que va a guiar los ímpetus, la ideología, el ámbito de la liberación. La guerrilla mexicana para Cuba se convierte en el fantasma que no deseaban. Muchos en esa reunión eran guerrilleros que querían liberar a sus pueblos de la colonización. Tenían en común la lucha armada, excepto algunos como Allende. Hay una relación de respeto. Obviamente el modelo cubano no corresponde al proceso de transformación socialista encabezado por Allende. Era un socialismo de carácter democrático basado en las elecciones, cosa que en Cuba no existía. Obviamente ni estaba en el esquema político de Castro ni de los revolucionarios cubanos. Entonces en ese sentido había una especie de distanciamiento, pero claro, las fuerzas chilenas incluían el apoyo de muchas personas que veían en la revolución cubana una especie de faro iluminador, que era el caso del Partido Comunista Chileno y el caso del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Desafortunadamente, el socialismo democrático, impulsado por Salvador Allende, es derrocado por una conspiración militar que organiza la CIA y que lleva a cabo Augusto Pinochet. También en los años 70, Cuba, en toda esta idea internacionalista, gasta mucho dinero, de este dinero que le llegaba por la venta de la caña de azúcar y del azúcar, en sostener el apoyo a las guerras de independencia de Angola y Mozambique. Cerca de 400,000 cubanos participaron sin recibir nada más que la disposición de ir a ayudar a ese pueblo. Que la última guerra fue en Angola en el 75. Fui el primero que se fajó con los surafricanos el 23 de noviembre. Es el primer jack que se le da a los surafricanos. Fui yo que se lo di. Luego fui a Sudáfrica cuando era el festival de los estudiantes y me sentí muy contento al ver cómo agradecen el pueblo surafricano el quitarse el apartheid. Algunos imperialistas se preguntan por qué ayudamos a los angoleños, que qué intereses tenemos nosotros allí. Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando o petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No, nosotros no buscamos ningún interés material y los imperialistas es lógico que no lo entiendan. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. Y los pueblos entonces tienen dos alternativas, o doblegarse o luchar.
lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios, sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. A través de los años, la colaboración internacionalista ha sido cada vez más extensa y notable. Después del paso de los huracanes Mitch y George, se funda la Escuela Latinoamericana de Medicina, ELAM. Su objetivo, pensado por Fidel, formar jóvenes procedentes de naciones de Centroamérica y el Caribe como médicos, para que puedan ayudar a su comunidad ante un desastre natural. Las misiones internacionalistas en Cuba nos caracterizan al sistema de salud cubano, ya que desde 1978 enviamos médicos al mundo. Estos médicos siempre sin ningún fin lucrativo, ya que siempre lo intercambiamos por amor, por educación, compartiendo lo que nosotros hacemos en este país. La ELAM es la Escuela Latinoamericana de Medicina. Esta escuela nace a partir de un proyecto de Fidel, en el que a partir de los huracanes George y Mitch, que atacaron varias partes de la región desde Estados Unidos hasta Latinoamérica, Fidel le llama el Ejército de Batas Blancas. Este Ejército de Batas Blancas tiene ese propósito. No es de que sea un ejército en el sentido directo de la palabra, sino es un ejército de sentimientos, de humanidad y de internacionalismo. Mi caso específico es el Movimiento Proletario Independiente, que tenía relación directa con el Sindicato de Transporte en Cuba. Pero hay diferentes sindicatos que tienen hermandad con otros movimientos, ¿no? A partir de ahí, pues se ofertaron becas para el movimiento, donde los hijos de los trabajadores que ya habían impulsado empresas propias pudieran estudiar en Cuba y regresar a su origen y pues ayudar a la gente de donde vinieron. Este rasgo de cooperación, característica del régimen socialista, engloba una parte muy importante: la ayuda médica y educativa. Ser médico en Cuba es intercambiar ayuda y conocimiento sin ningún afán de lucro. Bueno, el internacionalismo es todo aquel que quiere ir a ayudar a países más pobres que uno. Por nada. Yo fui por nada. Nosotros no somos una mercancía. Nosotros los médicos de Cuba tenemos nuestro compromiso desde que empezamos a estudiar medicina, que uno de nuestros principios dentro de nuestra educación es el internacionalismo, que sabemos que ir y dar nuestro conocimiento y ayudar a personas en otros países del mundo es parte de nuestra formación. En la actualidad, alrededor de 75,000 médicos cubanos se encuentran repartidos en más de 108 países en todo el mundo, generando ingresos millonarios para el Estado cubano. Todo el que va a misión va voluntario, nadie lo obliga. El que va, tienes la opción de decir no voy, no quiero ir, no acepto. Cuando tú vas es porque estás de acuerdo o porque el que calla otorga. Algunos detractores de la Revolución cubana piensan que el Estado abusa de sus médicos. Yo no sé cuánto cobra el Estado. Yo no sé, ni nunca me interesaba porque además no soy economista, soy médico, no soy economista. Pero sé que hay una parte de esas misiones en que pasa a Cuba. Y dentro de Cuba creo que pasa a salud pública. Porque salud pública necesita, y todos sabemos el problema que tenemos en salud pública, que es serio, y que estamos trabajando con el corazón. Los cubanos trabajamos con corazón. Quien te diga que va obligado, te dice mentira. Sin alardes, sin inmodestias de ningún tipo, así entendemos los revolucionarios cubanos nuestro deber internacionalista. Hemos enarbolado la maravillosa labor de la medicina cubana, no solamente en la isla, sino en el mundo, no solamente en América Latina, sino en África y en Asia. Hablamos de una isla que no tiene petróleo, que
no tiene plata, que no tiene minerales, o sea, digo, tiene que hacerse de todo del extranjero. Y totalmente cercada por un bloqueo, evidentemente sus posibilidades de exportar era lo que tenía a mano. En su momento, que eran pues un enorme ejército revolucionario, que a lo mejor no estaban tan bien preparados, que sí lo estaban, pero a lo mejor no estaban tan bien preparados, pero contaban con la fama de haber sido los que derrocaron al imperio yanqui. Posteriormente, ya con el desarrollo, tienen un maravilloso desarrollo científico y sobre todo médico, ¿no? Digamos que había una sobrepoblación de médicos que no solamente se ven necesitados en exportar, sino también tenían que darle trabajo a sus médicos y ya no podían dárselo en la propia isla. Bueno, el médico que se siente explotado que no vaya. Algunos países de América y Europa interpretan el internacionalismo cubano como un intervencionismo político-militar. Se podría decir que la política exterior cubana es una de las más fuertes de los países latinoamericanos, sobre todo en las décadas del 60 al 80. El internacionalismo yo creo que es una palabra muy grande porque incluye diferentes conceptos, diferentes valores, y a lo largo de mi tiempo, mi estadía ahí en Cuba, yo la he vivido, o sea, la he practicado y con los ejemplos claros de lo que es Cuba. Porque yo en Angola caí en un hospital que era el Américo Boavida, que es el hospital de referencia de toda la provincia, de toda Angola. Allí vimos, por ejemplo, una anécdota que tengo que fue la que más me impactó a mí. Fue una vez que los sudafricanos bombardearon una base de namibianos que había en territorio angolano y llegaron todos los heridos, mutilados, les faltaban las piernas, faltaban de heridos del bombardeo que le hicieron. Yo nunca había visto eso, semejante cosa. Y nosotros los médicos cubanos, pues enseguida que nos avisaron, todo el mundo acudió al hospital a ayudar a los heridos. Además de eso, pues conocí muchas enfermedades que no conocía en Cuba. Que eso nunca más los he visto yo. Los pueblos entonces tienen dos alternativas, o doblegarse o luchar. El camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios, sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. Recordamos los días más difíciles, cuando las tropas surafricanas avanzaban a 70 kilómetros por día y fue necesario enviar la primera unidad regular. La dirección de nuestro gobierno y de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias escogieron el batallón de tropas especiales del Ministerio del Interior. Y los combatientes del batallón de tropas especiales cumplieron cabalmente su misión. Y el avance hasta entonces relámpago de los surafricanos fue detenido. Fue terrible la experiencia de luchar esa guerra en contra de los cubanos y en contra de las guerrillas angoleñas, del Partido Comunista, tanto de Angola como de Mozambique. Fue muy brutal, ¿no? Historias muy llenas de salvajismo, de actos terribles, ¿no? Cuba se convierte en el ejemplo, en el liderazgo, en la inspiración. Evidentemente el Che es el ícono revolucionario, más allá de nacionalidades, más allá de ideologías mismas. Y Cuba, sobre todo, tiene un impacto latinoamericano fuertísimo. Toda América Latina, toda la izquierda o los liberales
latinoamericanos intentan apostar a repetir las hazañas de la pequeña isla, las hazañas del pequeño grupo que logra la liberación de su pueblo. No es que Fidel vaya a esos lugares, a esas organizaciones, a esos movimientos, a ayudarlos, a empujarlos. Es que esos movimientos son los que acuden a Cuba. Cuba, por ejemplo, le tendió la mano a muchísimos grupos de los distintos países, lo que acaba de señalar, lo de Nicaragua, El Salvador, Uruguay, distintos lugares, e incluso recibió a muchísimos exiliados cuando lo de Chile, pero no es que la revolución ha querido empujar. Bueno, sí, claro, ha querido empujado con su ejemplo, pero no es ir a buscar su participación. El internacionalismo ha sido una manera de romper el aislamiento político y diplomático que ha sufrido la isla. Otra manera fue el acercamiento con México. Nuestro país se convirtió en su mejor intermediario, en su mejor amigo. Claro que los mejores amigos a veces tienen problemas. Es una relación históricamente estratégica para Cuba. Las relaciones diplomáticas entre los gobiernos priistas, represores en su país, para Cuba representaban seguridad nacional. Bueno, ha tenido sus altos y sus bajos. Ha sido, de pueblo siempre ha sido muy bueno. Incluso yo estuve del año 93 al 2006 impulsando la solidaridad con Cuba. Eran momentos en el año 93, en un periodo especial muy fuerte. Estaba casi empezando con mucha fuerza y muy peligroso, de posible ataque de los Estados Unidos. Y entonces lo que se buscaba es la solidaridad de los distintos países, de los gobiernos, de los movimientos sociales. Entonces yo fui a México a tratar de impulsar la solidaridad entre los movimientos sindicales. Que el movimiento sindical en México es muy fuerte. Todo se hacía con mediación mexicana y con actitudes históricas tan importantes como la de Lázaro Cárdenas, que cuando se entera de la invasión de Playa Girón, corre al Zócalo, en donde estábamos atestándolo, quienes estábamos dispuestos a partir a tomar las armas por la Revolución Cubana, y en el Volkswagen de René Villanueva se trepa Lázaro Cárdenas a medio Zócalo y arenga a defender la Revolución Cubana. No lo dejan salir en avión especial a Cuba. Era ridículo que los presidentes mexicanos, Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, con lo anticomunistas que eran, tuvieran una maravillosa relación con Fidel Castro. O que incluso el íntimo amigo de Fidel Castro fuera nada más y nada menos que Fernando Gutiérrez Barrios, el principal torturador de este país. No sé si se le puede decir que ayudó a la revolución. Lo que Lázaro Cárdenas intervino para que se pusieran en libertad a Fidel y al resto de los que habían sido detenidos. ¿Qué pasa? Que en el mes de julio se detiene la Policía Federal a un grupo grande de 20 y pico de miembros del movimiento, y entre esos está Fidel. Está Fidel, está el Che. Incluso nos escondemos, o sea, los que quedamos libres, nos escondemos en distintos lugares. A mí me toca incluso precisamente estar junto con el mismo lugar, en el mismo apartamento donde Raúl Castro se escondió. No sé quién le haya avisado, no recuerdo quién le pueda haber avisado de que estaban detenidos, entonces él interviene ante el gobierno para gestionar la liberación de los que estaban detenidos, que eran Fidel, el Che, Raúl, en fin, Almeida, varios de los jefes de la propia Revolución Cubana. Tenía una maravillosa sentido de agradecimiento con Fidel Salinas. Recordemos que después del fraude del 6 de julio de 1988, uno de los primeros mandatarios extranjeros que pone una pata en territorio mexicano para recibir de la banda presidencial de manos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, es Fidel Castro. Entonces, eso avaló evidentemente la situación del fraude electoral, porque además estamos hablando de que perdía la elección Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Cárdenas, al cual le debía Fidel Castro su liberación en México. Porque no olvidemos que si alguien intervino a favor de Ernesto Guevara y de Fidel Castro cuando fueron detenidos y que fueron huéspedes de esta instalación maravillosa que es
Lecumberri fue el general Lázaro Cárdenas. Bueno, me parece que fue una falta de solidaridad con el movimiento progresista de México y lo expresé en su momento. Seguramente lo hizo pensando en los intereses de Cuba y en el aislamiento de Cuba frente al resto del mundo. Entonces, pues cómo no tener relaciones con un mequetrefe del tamaño de Salinas si tiene este poder de intervención con el gobierno de Washington. ¿Por qué aún hoy, por ejemplo, tienen que venir alfabetizadores cubanos? O sea, tiene que tomar el programa cubano del Yo Sí Puedo para alfabetizar a muchos mexicanos y mexicanas que aún no saben leer y escribir. Es un ejemplo extraordinario de que con poco se puede hacer mucho en favor de los pueblos. En Cuba, revolución, socialismo e independencia nacional están indisolublemente unidos. Esos hombres y mujeres a los que hoy damos honrosa sepultura murieron por los más sagrados valores de nuestra historia y de nuestra revolución. Ellos murieron luchando contra el racismo y el apartheid. Ellos murieron por el internacionalismo. Ellos murieron por la patria revolucionaria y digna que es hoy Cuba. Sabremos ser capaces de seguir su ejemplo. Para ellos, gloria eterna. Las dos misiones que no me pagaron fueron mis cuinas, porque todo lo hice de corazón. Médicos cubanos han cumplido misiones en lugares lejanos como Sudáfrica o Pakistán, y es innegable la labor que ejercen por todo el mundo, como también su aporte a la economía cubana.